Quisiera que hablemos de obradorismo, pero antes de empezar a hablar sobre qué es el obradorismo, me gustaría que habláramos en líneas generales qué es Morena. Si es un partido, un movimiento, si es las dos cosas, qué ha sido y qué es hoy. Morena es una suma de voluntades maravillosas, voluntades de abajo hacia arriba, verdaderamente bellas, y herencias terribles, burocráticas, desastres, lucha tribal, grupal en el interior de Morena, pensamiento burocrático anquilosado y atrapado. Entonces Morena es esta especie de merjurje surgido de un muy, muy tortuoso proceso que llevó a la unidad inicial de la izquierda y el centroizquierda de este país en el PRD primero, y que la trampa que fue el PRD de descomposición burocrática a velocidades inusitadas obligó a construir un partido a su izquierda. ¿Cuánto hay de la vieja política en Morena? Hay mucho. Hereda Morena, pero ¿cuánto hay de la nueva política? Hay más de la nueva. No, el problema no es fácil, depende en los niveles. De repente te encuentras a nivel estatal un comité burocratizado que no responde a la relación con la gente que tienen de base. O de repente te encuentras la iniciativa de militantes de comités de base que salen todas las semanas a hacer labor de proselitismo, propaganda, difusión. O convocas a un curso de formación y tienes 12,000 personas anotadas. O encuentras ecos, o encuentras lo que sería la periferia de Morena, que a veces es más interesante que la propia Morena, que actúa y milita. Alguna vez el Güero González tuvo una frase muy afortunada, hablando del PRD. Dijo, yo soy simpatizante del PRD, no soy militante. Fíjate, maligna frase. Se colocaba afuera para poder estar dentro del espíritu, de la inercia. Entonces Morena es todas estas cosas. Y el obradorismo, que uno pensaría que es algo más amplio que Morena, ¿cómo lo definiría? Sí, es más amplio en el sentido de que la figura magnética de Andrés atrae por encima de Morena. Morena es el instrumento más elaborado del obradorismo en un país de política de partidos. Entonces, si Morena es un menjurje, que decías, sí, el obradorismo sería todavía un enjurje mayor. Y sí, ¿y cuál es el problema? ¿La palabra menjurje te crea repulsión? No, menjurje quiere decir que hay muchas cosas mezcladas y las mueves. Sí, mayor. Hay elementos del López Obradismo que simplemente son adhesiones fieles a la figura de un caudillo honesto, probo, infatigable, trabajador, que no tiene doble palabra. Y eso es una parte importante del López Obradismo. Otra parte está más sustanciada. Otra parte tiene un reclamo claro en términos de políticas sociales, políticas económicas, no al neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y un nivel todavía más alto, pues tiene una visión muy divertida, que es lo que quisiera que fuera el López Obradorismo, ¿no? Y si pudieras hacer una definición así bonita de diccionario, ¿cómo definirías el obradorismo? ¿Un conjunto de alianzas? ¿Un movimiento político? ¿Incluso un movimiento cultural? Yo creo que es un movimiento político-cultural, en el sentido cultural de los elementos que están fuera de la definición clásica y tradicional de política y sin embargo están dentro de la vida política. Sin caer. Porque, y como haces una definición cultural, tienes que explicarla, porque cultura es literatura y hay que contarla. Está llena de adhesiones emocionales y éticas. Emocionales y éticas. Sí, afortunadamente. En un país donde la moral era algo que se compraba y se vendía, donde la ética era una palabra que no se usaba porque te daba urticaria, de repente llega el López Obradorismo con una lógica moral y ética. Hace tiempo me insultaron diciendo que éramos unos nuevos franciscanos y yo me sentí orgullosísimo. Pero digamos, en esta aglutinación de cosas distintas, al final, ¿con qué nos quedamos? Más allá de la figura de López Obrador. No, es una expresión de izquierda, obviamente, transformadora, es de centro izquierda. Hay una expresión popular de izquierda que viene de abajo hacia arriba y que quiere un cambio profundo y tiene claras algunos de los elementos que impedían un cambio en este país. Corrupción, neoliberalismo como proyecto económico, abuso, doble lenguaje, burocratización. Todos estos enemigos de un cambio están claramente centrados por este fenómeno que se ha dado a llamar López Obradorismo.
¿El término populista sirve para explicar algo o Sí, confunde sirve más para... de lo que No, explica? no, no. Sirve para que los académicos pirurris nos definan. Pero yo respondo a las acusaciones de populismo con la contraacusación. Nosotros somos populistas. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes son antipopulares. Sin caer en comparaciones forzadas, pero ¿se podría hacer algún tipo de paralelismo entre obradorismo y cardenismo? Sí, obviamente. Este país construye la figura del caudillo. Y cuando la construye, la sustenta. Y cuando la sustenta, se vuelve un fenómeno de adhesión emocional potente. Y sí, no solo por eso, sino porque Cárdenas puso sobre la mesa el problema de por delante la política social. Y Andrés lo dijo clarito, primero los pobres. ¿Podría tener López Obrador un apoyo, digamos, de los sectores populares similar al que tuvo Cárdenas con la expropiación petrolera? Yo o en digo que momentos de ese no tipo? podría, ya lo tiene. Tuviste Ya las lo tiene. elecciones enfrente. ¿Te imaginas, por ejemplo, que en un momento crítico o en un momento en el que el obradorismo sea Choque con- atacado, Sí. vulnerado, Sí. que Van a- utilice al pueblo en las calles? No, utilice no. Si eso sucede, vamos a salir a la calle. Y no porque alguien nos utilice, sino porque está en nuestra conciencia, decisión, voluntad y actitud, impedir que este proyecto lo bombardeen y lo destruyan. En algún punto de la campaña del año pasado, tú parecías algo renuente a que cupieran en el mismo espacio político agendas como la que representa, por ejemplo, Alfonso Romo, con esta, digamos, ¿no? Hoy te sientes cómodo con este amplio crisol que es el obradorismo. Sí. Hay gente que te sigue generando Sí. cierto malestar. Tengo que matizar. No me sentía incómodo con la presencia de Romo. Me sentía incómodo con que Romo fuera mi portavoz. Y Romo dijera, no hay bronca con el neoliberalismo. Y eso me sentía profundamente incómodo porque yo digo, sí hay bronca. Y es una bronca nacional y social. No estoy en contra del Frente Amplio que ha construido Andrés. Yo creo que fue útil y necesario para ganar estas elecciones. Lo que estoy en contra es que el ala derecha del López Obradorismo hable en mi nombre y que reconozcamos que somos un movimiento plural. Morena es un movimiento plural y que hay voces diferenciadas y que no estamos de acuerdo en todo y no pasa nada. Pero, no por es ejemplo, grave. tú te El único problema es que se conviertan en portavoces y digan, no, el neoliberalismo no está mal, hay que pulirlo. No, hay que librarnos de él, punto. Ya. Y ahí si hay contradicción, la hay y la expresamos públicamente. Hace casi un año, en un relato que publicaste en La Jornada, bajo el nombre Toda historia es personal, contabas cómo fuiste usado para atacar a Andrés Manuel López Obrador a través de la difusión distorsionada de situaciones o frases sacadas de contexto. ¿Sigues percibiendo esa tendencia? Sí, pero no, a la distorsión. A estas alturas he logrado crear una coraza maravillosa, que es la crítica de derecha me resbala, pero de veras me resbala. Ajá. Y porque he descubierto, y esa es la esencia. ¿No le reconoces valor alguno? Ni interés, no hay crítica seria, no hay sólida, no he recibido una sola crítica que tenga un elemento de solidez o que me ponga a pensar. Pues en ese caso, bienvenida sería. No, porque he descubierto que cada vez que me insulta alguien públicamente, ganamos 10 tweets diciendo lo contrario. Y porque me ha permitido convertir el fondo en un centro de impacto y difusión de la idea de que el libro está en la primera fila de la 4T. Buenísimo, muchísimas gracias.